Eh, la violencia produce una gran cantidad de disturbios en la capacidad relacional, en lo que va a pasar con esta persona. Muchas veces, por supuesto, el abuso físico va acompañado de la agresión sexual en la vida de pareja. Esto, pues, obviamente se ha estudiado bastante. Entonces, estas personas, pues, van a tener muchas dificultades en la intimidad, eh, cuando van a tener relaciones con esta persona o después de que han logrado salir de la violencia, también pueden tener síntomas traumáticos que se llevan al ejercicio de la sexualidad, de manera que muchas mujeres van a tener frigidez o van a tener dispaurenia o van a tener dificultades para ejercer su funcionamiento sexual de una manera adecuada. Pero también vamos a tener unos sentimientos profundos de desconfianza en todas las relaciones humanas que tienen, especialmente cuando vuelven a una vida de pareja, pero muchas de ellas hacen unas relaciones de dependencia con el agresor. Algunas de las víctimas, especialmente las que han sufrido agresiones sexuales, van a tener una sexualización inapropiada de relaciones que no deben estar sexualizadas, por decir algo, las relaciones laborales. Ahí no debe estar metida la sexualización. Entonces van a sexualizar de manera inapropiada. Por supuesto, van a tener inestabilidad en las relaciones interpersonales. Estas a veces ustedes lo ven muy frecuentemente. Yo creo que es una de las cosas que perpetúa la violencia humana y son estas múltiples relaciones que se tienen con hijos distintos de cada compañero y que tienen que ver también con problemas en las relaciones, en la capacidad relacional, pero también con el apego. Eh, Se ha hablado mucho de lo que significa el desorden de personalidad borderline, muy característico de las mujeres que han sufrido violencia en la infancia muy grave. No sabemos exactamente cómo se genera esto, pero la personalidad borderline es clásica de mujeres severamente maltratadas y que obviamente a esto se llega por desórdenes en la formación del apego, pero esto a su vez se va a transcribir sobre la vida de pareja, de manera que se va a transcribir a todo el funcionamiento mental. eh, y es uno, yo creo que de las cosas más graves de retransmisión de la violencia contra los propios hijos. Eh, las mujeres que han crecido también en relaciones donde había alcohol, alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas o personas que se descontrolaban severamente, hacen fenómenos de codependencia, es decir, se unen a una persona que está perturbada, bien sea porque tiene adicciones, porque tiene descontrol de emergencia, porque es una persona muy perturbada en su funcionamiento social, pero la codependencia quiere decir que la mujer se une a estas personas y que permanece con ellas tratando, y yo me atrevería a decir inútilmente, de controlar el tipo de comportamiento que se ve como muy patológico del otro. Y por supuesto, estas relaciones de codependencia son muy difíciles de romper. Generalmente se necesitan terapia de grupo para poder romper las relaciones de codependencia, porque la mujer está convencida de que está en una relación donde su abnegación y sufrimiento va a hacer que la otra persona mejore. Estas mujeres víctimas de violencia pueden sufrir una gran cantidad de alteraciones físicas, pero estos son reales. No es que la mujer, entre comillas, se las esté inventando, pues clásicamente hacen dolores de cabeza tensionales, cefaleas tensionales, que se producen porque se mata el estrés a ese sitio. Pueden producir dolores abdominales, que hoy en día ya sabemos que eso pasa en la reacción de estrés porque se activa el nervio vago y no hay un mecanismo que lo frene, entonces produce dolor abdominal. Por supuesto, pueden tener náuseas frecuentemente, pueden tener anorexia completa, no comer. Algunas pueden tener ataques de asma, no tienen la susceptibilidad frente a esto.
muchas hacen espasmos musculares, que también son indicadores de estrés. Obviamente, si uno está permanentemente con rabia o con miedo, uno va a cerrar sus arterias y es muy fácil que esto lleve a la hipertensión arterial. Algunas de las mujeres que han sufrido asaltos sexuales, violaciones, abuso sexual tienen dolor pélvico crónico que no se puede saber, o los médicos no pueden saber por qué lo tienen, y muchos otros van a ser dificultades en la respiración que no tienen una base, llamémoslo así, física para que la persona lo tenga. Aquí venimos donde una parte muy compleja, porque pues dependiendo de cuál teoría usted esté mirando le dan explicaciones distintas a esto, pero las personas pueden tener fenómenos de amnesia, si no recuerdan lo que pasó, y lo pueden hacer porque tienen problemas de estrés, pero también puede pasar que la amnesia realmente haya ocurrido por fenómenos completamente neurológicos. Todos sabemos que una de las formas más graves de violencia que hay contra las mujeres es el estrangulamiento o la asfixia. Entonces, en estos fenómenos de estrangulamiento, de asfixia, lo que va a pasar es que la persona va a tener una falta de oxígeno cerebral, va a tener una hipoxia cerebral. A veces hay microhemorragias por aumento de la presión y obviamente esto que está produciendo un daño neurológico puede producir amnesia, que puede ser psíquica o, como estamos hablando, neurológica. Esto es tremendamente importante porque muchas veces nosotros no nos vamos por las cosas físicas, biológicas que pueden estar ocurriendo en estos fenómenos. El estrangulamiento es una de las cosas más agresivas que se puede hacer con otra persona, y también hay otros fenómenos graves que pueden ocurrir en la violencia doméstica, donde el abusador golpea la cabeza contra la pared, por ejemplo, y esto puede producir también microhemorragias cerebrales que pueden producir todos estos fenómenos y alteraciones de la memoria de la víctima, que típicamente en los casos de estrangulamiento la mujer pierde conciencia, a veces pierde el control de esfínteres, la tiran sobre la cama. La mujer dice, yo recuerdo que estábamos discutiendo y lo siguiente que recuerdo es que me desperté en la cama, pero no sé qué más pasó. Entonces ustedes entienden por qué a veces es tan difícil documentar que hubo un intento de estrangulamiento, una asfixia, de poner pues la mano, la almohada sobre la nariz y la boca de la víctima. Y es difícil porque obviamente hay como un salto que en el caso de que realmente se haya producido suficiente anoxia, pues es obviamente un fenómeno neurológico más que psíquico. Pero uno también puede tener una amnesia porque hay un nivel de traumatización tan alto que la mente se defiende básicamente borrando la información del trauma. Aquí pues hay muchas discusiones si existen o no las personalidades múltiples. Personalmente yo creo que sí existen mujeres a partir de la violencia severa que tienen distintos grados de disociación. Qué tan severo y si esto realmente llega a alterar todo el funcionamiento de la personalidad es algo que está en discusión, pero que tenemos que considerar en algunos casos de las pacientes que vemos. En general, todo lo que hemos hablado, si ustedes se dan cuenta, pues lo que necesitamos es evitar la memoria del abuso y, por supuesto, se hacen todo tipo de mecanismos psicológicos para evitar tener el malestar y la memoria del abuso. Por supuesto, se hace consumo de sustancias psicoactivas, como todos conocemos en las investigaciones extraordinarias del doctor Vincent Pelletti, pues lo que hemos visto es que muchas de estas personas que son drogadictos o alcohólicos, básicamente lo que estaban buscando empíricamente es cómo mejorarse del malestar psíquico tan severo que tenían. Y si uno no trabaja en la memoria del abuso o si uno no trabaja el trauma, pues va a ser mucho más difícil sacar a estas personas del consumo de sustancias psicoactivas. Y pues a uno
realmente le produce entre hilaridad y no sé, como rabia las propagandas tan realmente estúpidas que se hacen en Colombia para, entre comillas, tratar de mejorar el consumo de sustancias psicoactivas, como si las personas consumieran sustancias psicoactivas porque les parece divertido o porque tomaron esa decisión de volverse adictos. Por supuesto, eso es un desconocimiento muy serio de cómo ocurre esto. Las personas que se vuelven adictas lo hacen porque en alguna medida encuentran una droga que les calma el malestar psíquico que tienen. De manera que esto es tremendamente importante para entender lo que pasa. Las personas muchas veces recaen en el consumo de sustancias psicoactivas cuando tienen nuevos eventos estresantes o traumáticos. Hacen situaciones de acting out. Acting out, ustedes recuerdan, es un mecanismo de defensa donde básicamente se describe que la persona hace una actuación, por eso se llama así, que no parece tener una relación exacta con lo que inmediatamente ocurrió. Pero este tipo de acting out son muy frecuentes. Es el individuo que toma alcohol, anda a 200 por hora y finalmente termina haciendo un suicidio contra un poste. Todo este tipo de situaciones pues obviamente se deben a malestares profundos que tienen las personas y que no han sido resueltos en procesos terapéuticos. Muchas de las personas pueden tener comportamientos adictivos y aquí pues de lo que estamos hablando cuando decimos adictivos entre comillas son comportamientos compulsivos que son negativos pero que la persona igual hace, es decir, la persona sabe como en la adicción que eso le está haciendo daño, pero igual lo tiene que hacer porque no tiene otra forma de mejorar o aliviarse el estrés. La disociación tal vez es una de las cosas más difíciles de ver y de entender. En general, fíjense cómo es la definición de la disociación. Estamos hablando de que es una disrupción defensiva, es decir, yo tengo una alteración, pero no es una alteración que ocurre porque sí, sino que es definitivamente defensiva, es decir, está defendiendo el psiquismo de algo y que va a ocurrir entre, digámoslo así, funciones cerebrales que tienen que estar conectadas. Entonces estamos hablando de que los sentimientos, los pensamientos, los comportamientos y la memoria deben tener una unión, que es lo que en realidad conocemos como el funcionamiento yoico. Pero esto se puede evocar consciente o inconscientemente y por supuesto se utiliza para lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta conferencia para reducir el malestar psicológico. Es muy importante que entendamos que la disociación tiene un propósito, como todos los síntomas en psicología o psiquiatría pues tienen una razón de ser. Esto pues obviamente lo describió Freud hace mucho tiempo y cuando uno trata de mejorar los síntomas pues de lo que uno está tratando de hacer es entender la razón del síntoma y generalmente se trata de que entendiendo el paciente lo pueda mejorar o lo podamos cambiar por algo que sea un poco menos lesivo para el paciente. Pero tenemos que saber que la disociación es un proceso complejo, es un proceso frecuente y de hecho realmente todos tenemos fenómenos, yo me atrevería a decir fragmentariamente disociativos. Es decir, yo que acabo de pasar por una cirugía oftalmológica que usted tiene que soportar despierto, pues ¿qué hace usted mientras lo están operando? ¿Qué hace usted cuando va al odontólogo y le están haciendo doler terriblemente? Pues tiene que hacer algún tipo de mecanismo que le permita controlar su comportamiento. Yo en la mitad de la cirugía oftalmológica no me puedo parar porque obviamente yo sé que la consecuencia podría ser que se me dañe el ojo. O cuando el odontólogo me está mejorando el dolor que tengo en una muela, pues obviamente sé que no puedo quitarle la mano al odontólogo y que si no tolero ese momento de dolor, pues no puedo mejorar el problema más grave que tengo. De manera que todos hacemos cosas disociativas, a veces uno se pone
a contar, otras personas se ponen a rezar, otras personas van a otro sitio. De otro sitio en la memoria, tratan de pensar situaciones agradables, se ponen a contar las punticos que tiene en la pared, en fin. Todos hacemos este tipo de cosas, por eso se dice que puede ser evocada consciente o inconscientemente. Pero lo que tenemos que hablar acá es que muchas de las personas que están sometidas a procesos graves de traumatización, pues tienen fenómenos disociativos que por supuesto están ciertamente para lo mismo de lo que hemos hablado desde el comienzo, es decir, yo estoy sometida a una violencia permanente, estoy sometida a una agresión permanente, pues si no soy capaz de irme, que sería una de las cosas que yo podría hacer, pues tengo que quedarme ahí, muy probablemente someterme, invisibilizarme, pero para poder quedarme ahí también tengo que buscar mecanismos en los cuales la percepción consciente del dolor psíquico es menor. Fíjense que obviamente tenemos otra serie de definiciones porque pues a veces tampoco hay demasiado acuerdo en lo que significan los fenómenos disociativos, pero aquí tenemos que hay funciones que se han considerado como que son integradoras de la identidad, la memoria y la conciencia, que volvemos que hay como unas, si lo quieren poner así, como unos programas o circuitos cerebrales que tienen unas funciones específicas y que tendrían que estar comunicados, porque eso es como la actuación sana que yo puedo hacer en el mundo. Miren lo interesante también, como West nos da otra definición todavía, donde estamos hablando de que hay una alteración de los pensamientos, los sentimientos o las acciones de la persona, de forma que en un periodo de tiempo determinada información no está asociada con otra, como sería lógico y normal que lo estuviera. Es decir, la persona puede, por ejemplo, hacer una serie de actuaciones y después no recordar que las hizo. En los trastornos disociativos profundos, una persona puede ir al supermercado, comprar una serie de cosas, guardarlas en la nevera, en la alacena, y al cabo del tiempo, en 1 o 2 horas, pregunta, ¿quién hizo eso? ¿Quién fue el que fue al supermercado? Porque no tiene ninguna memoria consciente de haber hecho esa actuación. Mira que transitoriamente, por lo menos, hay funciones mentales que no se comunican. Es como si un programa del computador no pudiera hablar con otro programa del computador. Por supuesto, eso quiere decir que a veces se funciona con un programa y a veces con otro. Las personas cuando ven personas, yo digo, sin información, sobre todo psicológica, por ejemplo, los abogados, los jueces, los fiscales, que no tienen información, muchas veces creen que no ocurrió el evento porque la persona relata la agresión completamente plana, sin emocionalidad, porque no han leído sobre disociación. Casi que uno podría decir, cuanto más plana una persona me relate un incidente de violencia sexual, más probable es que haya ocurrido. Es todo lo contrario de los estereotipos que tienen las personas, que creen que la víctima tiene que llorar, tiene que despelucarse pues allá para que eso sea cierto. Puede pasar que eso ocurra, pero también puede pasar esta otra alteración que es la disociación, en la cual la víctima básicamente separa la memoria de la emocionalidad que vivió en ese momento. Y eso ocurre y es tanto más frecuente cuanto más grave ha sido la agresión física sexual y más grave ha ocurrido la separación, llamémoslo así, para poder sobrevivir entre esas áreas del cerebro que no están conectadas en determinados momentos. Esto, y es bien interesante, hay posiciones de algunos teóricos que hablan de la famosa terapia cognitivo-comportamental, sobre la cual pues los que tenemos formación en psicodinamia sabemos que hay muchas cosas que como que no nos cuadran. Personalmente yo creo que algunos teóricos como Manarino, por ejemplo, que no creen que los niños se disocian o las mujeres se disocian, pues yo creo que básicamente lo que pasa es que no tienen el entrenamiento para poderlo ver.
o no tienen tal vez la sensibilidad para ver. Pero esto sí, y yo creo que todos lo hemos visto en determinados momentos con ciertos pacientes. Vamos a tener obviamente todo tipo de alteraciones emocionales. La más importante es la depresión. Muchas de las mujeres víctimas de violencia crónica tienen cuadros depresivos serios. Y esto, pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si uno no corrige el funcionamiento mental, para la mujer va a ser muchísimo más difícil salir de la situación de violencia. O sea, hoy en día sabemos, muy al contrario, lo que se creía hace, digamos, 20, 25 años, se creía que los fenómenos y alteraciones en los neurotransmisores en el funcionamiento cerebral estaban solamente sobre las zonas de la parte límbica del cerebro. Pero hoy en día sabemos que ahí están las alteraciones ahí, por supuesto, pero también hay alteraciones en la parte frontal del cerebro, que es, por ejemplo, la parte, el lóbulo frontal y la corteza prefrontal, se encargan de una serie de cosas tremendamente importantes, necesarias para salir de los cuadros de violencia. Estamos hablando, por ejemplo, de la ejecución de tareas, de la planeación de las tareas. ¿Qué hacemos con una mujer que está severamente deprimida, que ni siquiera puede pensar cómo hacer un plan de salida de la relación de violencia? Porque, y aquí pues perdone la cosa tan biológica, su cerebro no le permite hacer eso. Y muchas veces no nos damos cuenta de que si no medicamos la depresión, si no medicamos lo siguiente, que es la angustia, pues la persona no va a tener la energía suficiente y el funcionamiento mental suficiente para poder salir de una situación de violencia. Yo creo que esto es tremendamente importante de entender. En las personas que están en situaciones de violencia, muchas de ellas vienen de apegos inseguros, que es cuando pues el niño no desarrolla lo que es lo sano, que es el apego seguro, que es estar seguro de que la relación vincular va a calmar la ansiedad que se tiene o la tensión física o mental que se tiene. Entonces vienen muchas de ellas de apegos inseguros, apegos ansiosos, y en los niños maltratados se genera lo que hoy en día se conoce como el apego catastrófico, apego traumático, que después se va a reproducir en las relaciones en la vida adulta. El apego catastrófico es básicamente cuando los niños han sido sometidos a maltrato severo, por supuesto de inseguridad. Piensen ustedes lo que puede sentir un niño donde la figura que debe proteger es la misma figura que maltrata. Yo creo que eso produce una perturbación mental sumamente grave que se traslada hasta la vida adulta. Los niños que sufren maltrato desarrollan todo tipo de trastornos, no pueden organizar su comportamiento. Muchas veces desde que son pequeñitos el niño está completamente desorganizado, pero situaciones similares se producen en las mujeres que son víctimas de violencia, lo que se conoce como el apego traumático, que también son fenómenos pues muy estudiados hoy en día, muy del lóbulo acá de la parte límbica del cerebro, donde pasa la misma situación que en los niños maltratados, es decir, la figura que aman, la figura que en algunos momentos calma, gratifica, es la misma figura que violenta, es la misma figura que produce ansiedad. Entonces las personas se sienten, están en una posición imposible de resolver. Muchas veces si uno no habla de la forma del apego traumático, pues uno no logra trabajar con las mujeres víctimas de violencia y por supuesto con los niños víctimas de violencia.